Bendito y alabado sea nuestro Señor Dios Todopoderoso. Le doy gracias a mi Dios porque me permite estar aquí trayendo su palabra bendita y poderosa. Y en esta hora pues le pido a mi Padre Celestial, que sea el Espíritu Santo, ayudándome a mí para llevar este mensaje y ayudando a aquellos que van a escuchar, preparando las mentes y los corazones, y que Dios ayude, ¿verdad? Para que las almas se acerquen a Jesucristo, que es nuestro Salvador y nuestro Redentor y nuestro Dios Todopoderoso. En el nombre poderoso de Jesús se lo pido. Bendito y alabado seas. Gente, si están enfermas, si están afligidas, si están angustiadas, sea lo que tengan, vengan a Jesucristo. Y Él es el único que les va a ayudar y les va a fortalecer y les va a dar fuerza y les va a dar firmeza y les va a ayudar para seguir adelante, salir de cualquier crisis, de cualquier problema que tengan. Bendito sea nuestro Dios, santo es nuestro Señor. Él dice: venid a mí los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Así es que dice la palabra de Dios, ¿verdad? No se turbe vuestros corazones, cree en Dios y cree también en mí. Y Jesús dijo: porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y donde yo esté, ustedes también van a estar. Entonces, eso, gente, es bueno creer, tener fe, tener confianza, tener certeza, estar convencido y tener esperanza. Que nadie te quite tu esperanza, que nadie te quite tu vida. Esa vida que Dios, ¿verdad?, nos ha prometido darnos, vida y vida en abundancia, que nadie te la quite, porque ya Dios te la dio por medio de su Hijo Jesucristo. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Así es que el tema de hoy se llama el anticristo, ¿verdad? Y el anticristo, esto vamos a encontrarlo, ¿verdad? En la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 18. Y San Juan, ¿verdad?, nos está enseñando, ¿verdad?, su preocupación. Él nos está recordando, ¿verdad? Y él ahí en la carta, él dice: yo esto lo escribo no porque ustedes lo ignoren, ¿verdad?, sino lo escribo, dice, ¿verdad?, para recordarles, para que sepan de que nosotros estamos protegidos por medio de la unción, por medio del Espíritu Santo. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces dice, ¿verdad?, que el anticristo, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, un personaje que según San Juan, ¿verdad?, se manifestará antes del segundo advenimiento de Jesús, ¿verdad?, antes que venga la segunda venida de Jesús. Pero eso es cuando todo ojo le verá, todo ojo le verá. Pero antes, ¿verdad?, antes del advenimiento, ¿verdad?, de la segunda venida de Jesús, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que primero se va a dar lo que se llama el rapto, lo que se llama el arrebatamiento. ¿Ves? Entonces, esto también es algo que muchos, ¿verdad?, no lo creen. Muchos predicadores profesionales, muchos predicadores teólogos, muchos no lo creen, ¿verdad? Pero esto es para el que cree. La palabra de Dios es para el que cree. Para el que cree va a mirar la gloria de Dios, pero para el que no cree, lo que va a mirar es la ira de Dios, el enojo de Dios, ¿verdad? Porque Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. Entonces, cuando nosotros no creemos, entonces estamos haciendo la palabra de Dios mentirosa. Estamos diciendo que Dios es mentira. Pero la palabra nos enseña y nos dice de que el cielo y la tierra pasará, pero sus palabras se cumplirán. Su palabra se va a cumplir al pie de la letra. Ni una jota ni una tilde pasará. Entonces, la palabra de Dios nos enseña cuando Jesús dijo, ¿verdad?, yo no he venido a abrogar la ley. O sea, yo no he venido a quitar la ley, sino que yo vine a cumplirla. Porque Jesús es el único que ha cumplido la ley. Jesús es el único que la cumplió al pie de la letra. Ni una jota, ni una tilde, ni una coma. Jesús la cumplió. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos cumplirla. Ningún ser humano la ha cumplido. Ya ningún ser humano puede cumplir la palabra al pie de la letra.
Porque la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Porque todos somos pecadores. Por cuanto dice, todos nos descarriamos y cada quien tomó su propio camino y cada quien agarró su propio sendero y se fue por aquí, se fue por allá y cada quien hizo su propia decisión, ya sus propios pensamientos. Pero la palabra de Dios nos enseña, no te apoyes en tus propios pensamientos, teme a Jehová y apártate del mal, ¿verdad? Eso lo dice en Proverbios 3:5. ¿Ves? Entonces, la verdad es que el único que nos vino a salvar, el único que nos vino, ¿verdad?, a ayudar, y es Jesús. Él cumplió toda la ley, Él cumplió todos los mandamientos, Él cumplió toda la palabra de Dios desde el principio hasta el fin para que nosotros pudiéramos ser salvos. Porque si nosotros no cumplíamos, ¿verdad?, la palabra, entonces no somos salvos. No hay ninguna persona perfecta. Todas las personas hemos cometido errores y seguimos cometiendo errores. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra, porque la palabra es la única que nos limpia, que nos endereza, la única que nos ayuda, ¿ya? Entonces, la palabra nos aviva, ¿ves? Entonces, pero dice, es necesario que todos los días, ¿verdad?, ustedes se laven, ¿ya? Esto significa de que todos los días nosotros tenemos que estarle diciendo al Señor, Señor, perdóname por cualquier mal pensamiento, perdóname, Señor, por cualquier ofensa que yo dije sin querer, perdóname, Señor. Todos los días tenemos que estarle diciendo al Señor que nos perdone. ¿Ves? Porque el pecado, que como decía el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí me hace hacer cosas que yo no quiero, ¿ves? Porque a veces nos enojamos, a veces decimos cosas, ofendemos a nuestro prójimo de cualquier manera porque estamos en este mundo, ¿ves? Y entonces, y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que, bueno, hablando pues del anticristo, ¿verdad? Dice de que este personaje, ¿verdad?, personifica el mal y es enemigo de Jesús. Dice, se opone a todo lo que dice el Dios. A todo, dice la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses 2, dice, ¿verdad? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, no vendrá, dice, ¿verdad? No vendrá el anticristo, ¿verdad? No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Ves? Entonces, dice, el cual se opone, se opone, dice, y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo como Dios, ¿verdad? Entonces, dice, pero dice, como Dios, dice, haciéndose pasar por Dios. Y ahora vosotros sabéis qué es lo y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, ¿verdad? Entonces dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, o sea, el maligno está obrando, cada día va más y más, ¿verdad? Queriendo confundir al pueblo de Dios, queriendo confundir, distrayéndonos y haciéndonos que nosotros no creamos en la palabra de Dios, porque ese es el objetivo, el objetivo, ¿verdad?, del anticristo. Ese es el objetivo, dice la palabra de Dios, bendito y alabado sea el Señor. Entonces el apóstol Juan decía, hijito, ya es el tiempo, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene el anticristo, ¿verdad? Dice, así que han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué? Porque han surgido muchos haciéndose pasar por Cristo, haciéndose pasar, ¿verdad? O sea, negando a Jesús, negando que Jesús es Dios, negando que Jesús es nuestro Salvador, negando que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, negando la palabra de Dios, negando que Jesús cuando Jesús dijo en Juan 14,
uno donde dice Jesús, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, crean en mí y crean en Dios y también pues crean en mí. En la casa de mi Padre, dice, hay muchas moradas y donde yo esté, vosotros van a estar. Entonces la gente dice, eso es mentira. Dice, ¿para qué quiere Jesús a tanta gente en el cielo? Si el cielo es inmenso, tú alzas los ojos y mira la inmensidad y el mundo es una naranjita. ¿Ves? Entonces realmente si Jesús dijo que en la casa de su Padre, ¿y dónde es la casa de su Padre? Allá en las alturas, ¿ves? Allá en los cielos. Entonces hay muchas moradas, entonces dice, yo voy a preparar lugar para vosotros, ¿ves? Pero dice también, cuando yo voy, dice, pero yo le voy a rogar a mi Padre para que envíe a otro, para que ustedes no queden solos. Y este será llamado, dice, el Consolador, porque Él los va a consolar, Él los va a ayudar, Él les va a recordar, Él les va Él va a estar con ustedes todos los días. Y ¿verdad? Se llama el Espíritu Santo. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Entonces el apóstol, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Bueno, presenta el apóstol Juan, ¿verdad? Identifica a este personaje, lo menciona su identificación, ¿verdad? Lo identifica y cómo se va a presentar, ¿verdad? Y entonces la palabra de Dios con engaño, se presenta con engaño, se presenta con mentira. Y dice la palabra de Dios, dice, bueno, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestasen, que no todos son de nosotros, ¿ves? Entonces, hay muchas personas, ¿verdad?, que se han apartado del evangelio. Hay muchas personas que se han apartado de la palabra de Dios. Ya se han ido porque no les ha gustado, no se quieren someter a la palabra, no quieren escuchar la verdad, quieren escuchar la mentira. Entonces, aquí se manifiesta, como dice el apóstol, dice, esto ha sido, dice, para saber quién es de Dios y quién no es de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Ves? Entonces, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? En Mateo nos enseña la unción. ¿Qué es la unción? La unción, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Cuando el Señor, ¿verdad? En Mateo, en Hechos 1:8, Jesús les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya, y entonces, y me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, ¿ver? Porque el Espíritu Santo nos da poder, el Espíritu Santo nos aviva, el Espíritu Santo nos revela la verdad. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, podemos ver de que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? En Mateo dice la palabra de Dios, Juan da testimonio, Juan el Bautista, ¿ves? Entonces Juan el Bautista, ¿verdad? Da testimonio cuando Jesús, ¿verdad? Dice, subió de las aguas. Esto lo encontramos en Mateo 3:16, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos, dice, ¿verdad? Y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma. Juan vio y escuchó la voz de Dios. Y entonces, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, Dios Padre, ¿verdad? Está hablando. Dios Padre está aprobando. Dios Padre está ungiendo a su Hijo, le está dando la autoridad. ¿Ves? Está ungiendo al Rey, porque Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, en el tiempo si nosotros nos vamos allá a los reyes, cuando a Samuel,
en 2 de Samuel, cuando dice la palabra de Dios de que fue ungido, que fue ungido Saúl, ¿verdad? Entonces la unción, le derramaban aceite en la cabeza y eso era la aprobación, ese era el ungido, ese era el representante, ¿verdad? Entonces vemos de que Juan el Bautista da testimonio, ¿verdad? Da testimonio de que él vio cómo Jesús fue ungido, ¿verdad? Por el Padre. Y él dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Jesús, ¿verdad? Es el verdadero. Jesús es el único nombre que se nos ha dado y no hay otro nombre. Nadie se puede anteponer a Jesús. ¿Ves? Porque el anticristo es la oposición, es el que se opone. Él quiere ser el primero, ¿verdad? Entonces él viene negando que Jesús es Dios. Entonces la palabra de Dios nos enseña que todo espíritu que confiese que Jesús vino en carne, ese es el verdadero. Pero el que niegue, ¿verdad? El que niegue, porque Jesús vino en carne, ya. Dios, ¿verdad? Se hizo carne, dice la palabra, y habitó entre nosotros. Y eso lo podemos ver en Juan. En Juan 1 dice, aquel verbo fue hecho carne, ¿verdad? Entonces, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Él se hizo carne. Dios creador del cielo y de la tierra se hizo carne. Y vemos la palabra de Dios, no podemos negar la palabra de Dios. La palabra de Dios es real, es verdad. Entonces, dice en Isaías 9:6, dice la palabra de Dios, dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, dice, un principado sobre su hombro, o sea, él lleva todos los títulos, ¿verdad? Dice, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Él es Dios. La palabra de Dios dice Dios fuerte. Es Padre porque nos ha dado vida. Padre porque nos ha también, o sea, nos ha hecho hijo de Dios, ¿ya? Porque, bueno, dice príncipe de paz. Y entonces dice, y lo dilatado de su imperio, dice que no tendrá límite. O sea, Él es rey de reyes y señor de señores por siempre. Entonces dice, confirmándolo en juicio, ¿verdad? Juicio porque Él es nuestro abogado. Ya, Él es el que nos defiende. Él vino a dar su vida. Él se despojó de su trono. Él se despojó de su poder. Él vino a este mundo, ¿ves? Para darnos vida y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. Él vino para redimirnos, para limpiarnos desde la cabeza hasta los pies, ¿ves? Entonces, Él vino para iluminarnos, para darnos vida, porque dice, aquel pueblo, dice, asentado en tiniebla, luz le resplandeció, dice la palabra de Dios. Entonces dice, en justicia, vino en juicio y vino en justicia, vino en verdad, porque Él es el verdadero, bendito y alabado sea el Señor. Entonces vemos de que el Señor se presenta, ¿verdad? Presenta su palabra por medio de señal. ¿Cuál es la señal? ¿Ves? Entonces vemos de que el Señor le dice a Isaías, por tanto dice, el mismo Señor dará la señal, dice, ¿verdad? He aquí una virgen concebirá y dará a luz, dice, un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esto significa Dios con nosotros, bendito y alabado sea el Señor. Así es que Jesús es Dios, no podemos negar que Jesús es Dios. La palabra de Dios nos enseña en Lucas, ¿verdad? Ahí se da pues ya en Lucas, ¿verdad? Cuando el ángel se le aparece a María, ¿verdad? Entonces ahí se da el cumplimiento en Lucas. Y entonces, y el ángel pues se le aparece a María y le dice, y ahora concebirás en Mateo, ¿verdad? En Lucas 1:31 dice, y ahora concebirás en tu vientre, dice, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Jesús significa
significa Jesús es nuestro Señor, Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro Redentor. Bendito y alabado sea. Y entonces dice, le está diciendo el ángel, no le está diciendo que ella, sino que dice, ¿verdad? Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Él es Hijo del Altísimo, ¿verdad? Ahora, miremos de que la palabra de Dios nos enseña también, ¿verdad? En Juan 3:16, en Juan, dice la palabra de Dios en Juan, en Lucas, perdón, bendito y alabado sea nuestro Señor. Entonces dice la palabra de Dios en Juan 3:6, dice la palabra de Dios, lo que es nacido, dice, de la carne es carne, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, hay una separación entre la carne y entre el espíritu, ¿ves? Entonces, lo que es nacido de la carne, dice, carne es. O sea, lo que es nacido de la carne, por ejemplo, yo soy nacido de la carne porque me engendró otra persona, ¿verdad? Hubo hombre y mujer, ¿verdad? Que me engendró, entonces soy nacido de la carne. Pero Jesús no es engendrado de ningún hombre, sino que es engendrado del poder del Espíritu Santo y será llamado Hijo de Dios. Entonces, Él es un ser espiritual, es un ser que vino, ¿verdad? Para, por ejemplo, dice, ¿verdad? En el 35, al final del versículo dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es Hijo de Dios. Jesús es Hijo de Dios. Y ahora, esto nosotros también, ¿verdad? Lo aclara y está completamente claro en Hebreos 1 y dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Entonces, Dios habló, bueno, le habló a Abraham, le habló a Isaac, le habló a Jacob, le habló a Moisés, y bueno, y vinieron los profetas, Isaías, hasta David también habló por medio de David, bueno, y habló por medio de Juan el Bautista, y entonces, y ahora dice, ¿verdad? Y en los postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo. Entonces, tuvo que venir Jesús propiamente, ¿verdad? Tuvo que venir Dios, a quien constituyó heredero de todo. Le dio el derecho y la potestad de todo lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dice, ¿verdad? El cual, dice, siendo el resplandor de su gloria. Es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Dice que es la misma imagen de su sustancia. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es poderoso. ¿Ve? Así como el Padre dijo, sea la luz, y la luz fue, así mismo Jesús, ¿verdad? La palabra que Jesús decía, la palabra de Dios es poderosa, ¿verdad? Bendito y alabado sea el Señor. Y entonces dice la palabra de Dios, dice, ¿verdad? Y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿verdad? Por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él está sentado a la diestra de Dios Padre y Él vino para redimirnos. Dice, aquel pueblo que estaba sentado, dice, en tinieblas, luz le resplandeció. Entonces, pero vemos de que el anticristo viene a negar que Jesús es Dios. Entonces, la palabra de Dios nos enseña y nos dice, todo aquel que confiese que Jesús es nacido, ¿verdad? Que Jesús dice, ¿verdad? Todo aquel que permanece en él no peca. Bueno, entonces dice aquí, ¿quién es el mentiroso? Dice, ¿verdad? En primera de Juan, dice, ¿verdad? ¿Quién es el mentiroso? Dice, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Porque ¿qué es el Cristo? ¿Qué es Cristo? Cristo significa Mesías. Y Mesías significa ungido de Dios. Es Rey de reyes y Señor de señores.
Jesucristo, ¿verdad? Es el título del rey de reyes. Entonces, miramos de que los judíos, por ejemplo, los judíos estaban esperando a Jesús, al Mesías, estaban esperando, pero ellos estaban esperando al rey físico, al rey que se sentara, al rey que gobernara. Pero Jesús, ¿verdad? Él dijo, mi reino no es de este mundo, yo no soy de este mundo. Mi reino está allá con mi Padre Celestial, sentado, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Él está sentado, dice, a la diestra de la majestad, a la diestra de Dios Padre. Y también nos enseña y nos dice, ¿verdad? ¿A cuál de los ángeles dijo? Dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra. ¿Ves? Yo te he engendrado hoy. Dice, y otra vez cuando introduce al primogénito. Y dice, y otra vez cuando introduce al primogénito, ¿verdad? En el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, bendito y alabado sea, en Deuteronomio 32:43. Entonces dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. ¿Ves? Entonces vemos como Dios, ¿verdad? Y entonces dice en el 13, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra. ¿Ves? Entonces hasta que pongas a los enemigos debajo de tus pies, bendito y alabado sea. Entonces vemos que el apóstol, ¿verdad? Juan dice, ¿verdad? Dice, pero vosotros tenéis la unción. O sea, dice, no les escribo, dice, como que ignoren las escrituras, le está diciendo, ¿verdad? Está aconsejando él a los que creen en Jesús, que ignoréis la verdad, sino porque la conoceréis, ¿verdad? Porque la conocéis, porque la conocemos, pues dice, porque ninguna mentira procede, porque ninguna mentira procede de la verdad. La verdad es verdad. ¿Quién es el mentiroso? Dice, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Cristo es el ungido de Dios. Dios lo ungió. Juan da testimonio. Dice, y también cuando hubo la transfiguración, también Jesús, miraron a Jesús, miraron a Elías y a Moisés. ¿Y quién lo miró? Lo miró Juan, lo miró Pedro y lo miró Santiago. ¿Ves? Y entonces vemos de que también ellos fueron envueltos en una nube y les dijo, oyeron una voz del cielo, también a ellos les habló y les dijo, este es mi Hijo amado, bendito y alabado sea nuestro Señor. Así es que todo aquel que antepone otra cosa, ¿verdad? Otra cosa en vez de Dios verdadero, entonces este es el mentiroso, dice la palabra de Dios. Entonces, si vamos a Romanos 1:18, dice, ¿verdad? Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles. Nuestro Dios está compuesto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces dice, en el 23, cambian la gloria de Dios, dice, incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Entonces, por ejemplo, ponen cuadros de hombre, ponen adoren a es el que tienen que adorar, porque este es nuestro Dios. Ponen cuadros, imágenes de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, dice la palabra. Miramos cuántas imágenes miramos en imágenes con cara de hombre, cuerpo de animal, o caras de animal y manos de hombre. Entonces todas esas son imágenes, ¿ves? De que el ser humano, ¿verdad? Por tener una mente entenebrecida, ¿verdad? Por no querer
alinearse a la palabra de Dios por haberse alejado de Dios, dice la palabra de Dios. Se alejaron de Dios, ¿verdad? Para hacer su propio razonamiento. Y dice la palabra, no te apoyes en tus propios pensamientos, sino que teme a Jehová y apártate del mal. Bendito y alabado sea el Señor. Ahora, en 2 Corintios, vamos a ver que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que el Dios, dice, ¿verdad? El Dios de este siglo. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, no está diciendo el Dios del mundo, porque el Dios del mundo y de los cielos y de la tierra se llama el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, de aquellas personas que no creen en la palabra de Dios. Aunque la predican, dice que se engañan y son engañadores. ¿Ves? Entonces dice la palabra de Dios, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bendito, la luz del evangelio, dice, de la gloria de Cristo, del ungido, ¿verdad? Del Mesías, del aprobado. Él es, ¿verdad? Él es la representación divina. Jesús, no hay otro nombre dado a los hombres. No podemos decir de que María, ¿verdad? Es la redentora, de que María no murió por nosotros, María no derramó su sangre por nosotros, ¿verdad? Entonces María murió y hoy está donde Dios la tiene, como tiene a Pedro, tiene a Juan, tiene ya. Del único que se menciona que está sentado a la diestra de Dios Padre se llama Jesús. Imagínense que cómo ha inventado la gente que dice que María es la esposa del Espíritu Santo. O sea, eso es una blasfemia. Eso es algo terrible. Y dice la palabra de Dios que aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo dice que no tiene perdón ni en esta vida ni en la que viene. ¿Ves? Entonces, realmente la gente, o sea, inventan cosas. ¿Ves por qué? Porque se apartan de la verdad por hacer esculturas, por hacer ídolos, por hacer imaginaciones. Se apartan de la verdad, haciéndole culto a imágenes cuando Dios dice de que no debemos de inclinarnos, no debemos de rogarle a ninguna imagen, sino que directamente a nuestro Dios, Dios grande y poderoso. Así es que dice que el Dios de este siglo, ¿verdad? Ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos. Bendito y alabado sea, porque no creen. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que dice que bendito y alabado sea el Señor. Dice de que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que dice aquí, todo aquel que niega, dice, al Hijo, tampoco tiene al Padre. Si tú niegas a Jesús, tampoco tienes al Padre. Entonces dice, el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Bendito y alabado sea el Señor. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, ahora hijitos, permaneced, dice el apóstol al final del capítulo, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, ¿verdad? Cuando Él venga, ¿verdad? Tengamos confianza. El Señor quiere que todo aquel que se acerque a Él, que tenga confianza, que tenga fe, que tenga certeza, que tenga convicción, que tenga esperanza, ¿ya? Porque el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Él nos quiere quitar la esperanza, Él nos quiere quitar la vida, ¿ya? Entonces vemos de que por qué los judíos, por qué el pueblo de Israel desechó a Jesús, no lo aceptó y siguen esperando al Mesías, ¿verdad? Porque ellos querían un rey que los gobernara, ¿ves? Entonces, pero Jesús no vino Él no vino, ¿verdad?, a ser rey de este mundo, sino que Él vino, ¿verdad?, para liberarnos, ¿verdad?, para
deshacer las obras del maligno, para destruir al diablo, que es el que nos impone la mentira, la tristeza, las enfermedades, y es el que nos enceguece, es el que imparte todas las cosas malas, ¿ves? Entonces él vino, ¿verdad?, para librarnos de todas esas mentiras, ¿ves?, para darnos esperanza, para darnos vida, para que nos acercáramos a él y asimismo nosotros podamos acercarnos al Padre por medio de Jesús, ¿ves? Porque por el pecado, por la desobediencia, ¿verdad?, entonces fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero más por la gracia, por el amor y por la misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores Jesús vino, Él se despojó de su trono, ¿verdad? Él se despojó de su poder y entonces Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hijito, dice, ¿verdad?, que nadie, dice la palabra de Dios, si tú comienzas a leer todo Juan, te vas a dar cuenta que dice que todo espíritu que confiese que Jesucristo vino en carne, este es el verdadero. Pero el que diga que no, que Dios no ha venido en carne, entonces este es el mentiroso. Y tú lo puedes probar. A cualquiera que llegue a predicarte, tú pregúntale y tú diles, mira, ¿y tú crees que Jesús vino en carne? Y entonces ellos te dicen, sí, Jesús es carne. Entonces, no, pero tú crees que Jesús es Dios. Y te dicen, no, yo creo que Él es un Dios, pero que es Dios, no, es un Dios. O sea, ellos dicen de que Jesús es un Dios cualquiera, ¿ves? Inventado. Pero no, Jesús es Dios, Dios real, creador. Como dice Hebreos, ¿verdad? Es de la misma sustancia, es la misma imagen, es la misma, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, dice, ¿verdad? Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Así es de que tenemos muchas evidencias, ¿verdad? Cuando Jesús, tenemos muchas evidencias de que Jesús es nuestro Señor, Jesús es nuestro Dios, Jesús es nuestro Salvador, Jesús es el único que nos salva, no hay otro nombre, no hay otro nombre. Si tú te vas directo al Padre, no vas a ser salvo, porque Jesús es el medio. Eso fue lo que Jesús te dio. Nuestro Padre nos dio a Jesús para que nosotros nos agarremos de Jesús. Ya, Él es la medicina y refrigerio para nuestros huesos, para nuestra alma y para todo nuestro ser. Entonces, dice Lucas, te voy a dar otra revelación, dice Lucas 2, 25 y 32, dice de que había un hombre, ¿verdad? Simón. Lucas. Dice la palabra de Dios de que en Lucas 2, 25, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simón, y justo y piadoso, esperaba, dice, la consolación de Israel. ¿Ves? Y entonces dice que, y el Espíritu Santo estaba sobre él, o sea, el Espíritu Santo lo estaba guiando, el Espíritu Santo le estaba revelando. Y entonces dice, y movido por el Espíritu Santo, bueno, dice que no, y dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor, ¿verdad? Entonces él no se moriría hasta que él mirara al ungido del Señor. Y entonces dice, y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer el rito, pues, de la ley, y él lo tomó en sus brazos, ¿verdad? Y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Entonces él dice, ahora, Señor, pues ya me puedo ir, ya me puedo morir.
Dice, ¿verdad? Porque han visto mis ojos han visto tu salvación. O sea, él vio al niño, ¿verdad? Y él creyó que él era el Salvador, ¿verdad? Y entonces dice, la cual dice, has preparado en presencia de todos los pueblos. Tú has preparado al Salvador, ¿para qué? En presencia, dice, de todos los pueblos. Dice, luz para revelación de los gentiles. ¿Ve? Entonces, y dice, el pueblo asentado en tiniebla, luz le resplandeció. ¿Ves? Entonces Jesús para nosotros, ¿verdad? O sea, para nosotros que no somos del pueblo de Israel, de sangre, pero somos israelitas espirituales porque somos de sangre con Jesús, ¿verdad? Porque Jesús nos dio de su sangre, derramó. Pero entonces dice luz para nosotros los gentiles, dice, porque Jesús es la luz, es nuestra luz, ¿verdad? Él es la luz del mundo, Él es nuestra luz que vino a iluminarnos. Y dice, y gloria, dice, de tu pueblo Israel. Para Israel es la gloria, ya, porque ellos se glorían, ellos se llenan pues de Jesús, ya, pero todo aquel que no cree en Jesús, entonces dice que no va a ver la gloria de Dios, sino que la ira de Dios. Así es de que, gente, no permita que nadie te aparte del Señor. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es todo. En Jesús estás completo, Jesús es la vida, Jesús es la sangre. Mira, un cuerpo sin sangre no vive. Entonces nosotros, espiritualmente, nosotros necesitamos la sangre de Jesucristo para vivir eternamente y para siempre. Entonces, si tú quieres vivir eternamente y para siempre, tienes que venir a Jesús, tienes que venir y decirle, Señor, aquí estoy, Señor, recíbeme, Padre mío, en el nombre de Jesús. Yo acepto a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, como mi Dios. Yo acepto a Jesús como mi Redentor. Yo acepto a Jesús como el que hizo los cielos y la tierra. Señor, yo lo acepto. Límpiame, lávame y purifícame, Señor. Inscríbeme en el libro de la vida, Padre, y permite que el Espíritu Santo me guíe, me guarde y me proteja y me unja con su poder, porque Dios nos dejó al Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Asimismo dice en Mateo, ¿verdad? En Mateo 28:18 les dijo Jesús a los discípulos, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, yo también, esa potestad, ese derecho, yo también se lo doy a ustedes para que vayan, ¿verdad? Y prediquen en todo el mundo el evangelio, ¿verdad? Que es las buenas nuevas de salvación. Así es que todo espíritu que venga con un evangelio diferente, ese es el espíritu mentiroso, dice la palabra de Dios. Así es que no creáis a todo espíritu. Al único espíritu que tienes que creer es al Espíritu Santo, ya, porque Él es el que nos enseña, el que nos guía, el que nos guarda y el que nos protege. Así es que, gente, me despido en esta hora. Dios les bendiga, Dios les guarde, compartan la palabra, acérquense al Señor, gente. Ahorita estamos en el tiempo de la gracia, aprovechemos este momento de que el Señor está pronto, el Señor está a las puertas, el día ni la hora no lo sabemos, pero sí las señales. Dios se manifiesta por las señales y las señales se están dando, la gente cada día va más incrédula, están haciendo cosas desagradables ante los ojos de Dios. Entonces el Señor viene, gente, el Señor viene por su iglesia y el Señor se va a llevar a su iglesia, y después que el Señor se lleve a su iglesia, entonces viene el anticristo a dañar y a hacer daño y a destruir. Así es que, gente, hay que evitar esa angustia, esa tribulación como nunca ha visto, dice la palabra de Dios. Así es de que acércate al Señor, ven al Señor. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Bueno, me despido, Dios te bendiga. Bendiciones.